En realidad, no empiezo desde donde yo me acuerdo. Yo sé seguramente que cuando yo nací, justamente mi papá fue al registro civil y me anotó. Yo nací en octubre de 1955, así que después de un poco papá, lógicamente, terminó en Martín García y después en Caseros. Digamos que la segunda vez que me vio fue en Caseros cuando yo tenía 8 meses, porque ahí a mi mamá la dejaron, eh, digamos, ir a verlo y me llevó allá. Eso no me lo acuerdo, pero siempre me lo contaron, ¿no? De todas maneras, lo que yo quería decir era que toda esta situación de mi papá en una época de militares, de golpes, de persecuciones, de cárcel, yo no la viví mal, nunca la viví mal, lo viví como una cosa normal, normal porque esa era la ocupación de mi padre. Y de todas maneras, él siempre me llevó al sindicato. Cuando le tocaba ser de niñera, porque, qué sé yo, en mi casa por ahí estaban todos ocupados, él me subía a la bicicleta y me llevaba al sindicato y yo estaba ahí con todos los compañeros del sindicato, ¿no? Que yo me recuerdo el papá de Ángel y después Rafo, y Biondi, y qué sé yo, Mario D'Agostino, tantos, tantos, Oscar Campbell. Y yo me pasaba las tardes ahí adentro, a veces me pasaba todas las tardes. Y claro, no sé. Y cuando no estábamos en el sindicato me llevaba al club frigorífico y ellos jugaban, me acuerdo, al billar y me sentaban arriba de la mesa cuando yo era chiquita. Así que para mí el ambiente del sindicato fue siempre una cosa normalísima. Que después, en la época de los militares, mi papá, bueno, allanamientos en mi casa y esas cosas, sí, seguramente. Algunas épocas fueron más jodidas que otras, pero yo me crié siempre con la idea de mi papá, ¿no? Que en realidad no había que tener odio ni rencores, era una lucha entre dos fracciones. Y cuando una, digamos, tenía las armas, la otra perdía, digamos. Era una cuestión así, se luchaba, algunas veces se ganaba, otras veces se perdía, algunas veces le pegaban, algunas veces lo detenían, a veces se tenía que escapar. Pero para mí esa era la normalidad, ¿no? Cuando estuve en Gualeguaychú era un poco más atenuada porque, bueno, estaba mi mamá, la familia de mi mamá, y qué sé yo. Y después, pero cuando nos fuimos a Buenos Aires en el 73, yo me fui en el 73, justo en la época más jodida, ahí la situación siempre fue mucho más pesada para él, ¿no? Más que nada, porque de todas maneras yo siempre lo acompañé pero vi que la situación que fue después cuando murió Perón, después del 74, ahí se volvió pesadísima, muy pesada. Tanto es que en el 75 él se tuvo que ir. Después, por suerte, volvió. Y no, a mí, yo en Gualeguaychú lo vivía la parte, digamos, del sindicalismo, la viví muy alegremente, porque digamos, había mucho compañerismo, había mucho en el sindicato, había mucho, qué sé yo, a veces que en el verano, me acuerdo que a los afiliados, a los hijos, nos daban los libros, ¿no? Usados para la escuela. Y entonces en el verano algunas veces nos pedían, viste, quien tenía el tiempo libre de ayudar, viste, a impaginarlos, a arreglarlos. Y siempre me pareció una cosa socialmente muy, digamos, no sé, muy futurística, porque ahora ningún sindicato hace eso. Acá en Europa eso se lo olvida, no lo hace nadie. Y en ese momento se ayudaba, porque de todas maneras ayudaban a los hijos de los afiliados a tener los libros de texto. Se participaba mucho. Yo eso sí lo vi mucho. Cuando Mario D'Agostino daba clases digamos, a quien tenía dificultad, porque hasta eso había, que ahora ya quién lo hace, no lo hace nadie. Me acuerdo también de la farmacia, del sindicato, ¿no? Que estaba Tellerín. Con todos los problemas que hay ahora en la salud pública, en aquella época el sindicato funcionaba, y funcionaba bien.
viví siempre como una cosa normal, una cosa, es decir, yo en la escuela no es que quise compartir que mi papá estaba en Martín García, simplemente un día cuando estaba en la primaria estábamos estudiando geografía y se estudiaba el Río de la Plata, entonces la maestra dice, bueno, esta es la isla de Martín García. Entonces yo dije, yo la conozco. Me dice, ¿cómo la conocés? Me dice. Y digo, yo la conozco porque mi papá estuvo preso ahí. Y bueno, me mandaron con una nota a casa, eso me acuerdo. Porque mi mamá me dijo, pero no tenés que decir que papá estuvo preso en Martín García. ¿Y por qué no tengo que decir que estuvo preso en Martín García? Y no, porque no se puede decir. Era la época, creo que era el 62, 63, y bueno, estaban los militares, ¿no? Y entonces papá, bueno, me habló y me dijo, sí, claro, dice, ahora no se puede decir, porque si vos lo decís, dice, en aquella época los militares nos agarraron a todos y nos llevaron ahí. Y bueno, dice, pero hay gente que no acepta estas cosas. No me habló mucho, pero de aquella vez me quedó la idea que hubo todo un movimiento que se hablaba en voz baja, no se decía nada, se esperaba que las cosas cambiaran, se esperaban muchas cosas. Algunos esperaban eso, los otros no esperaban nada, estaba bien así. Y nada, pero bueno, yo sabía que mi papá era uno de ellos y todos sus amigos y sus compañeros eran también, estaban en la misma. Y bueno, para mí el sindicato fue un poco mi segunda casa, porque yo, todos los compañeros, mi papá, de Ángel, todos, viste, listo. A mí me trataron siempre como tíos, digamos, ¿no? Porque yo iba desde chiquita ahí. Y a mi papá siempre lo apoyaron mucho cuando estuvo en dificultad, cuando tuvo los allanamientos, cuando se tuvo que escapar. Siempre tuvo gente que lo ayudó, digamos. Los Guaychú lo ayudaron mucho. Y eso, vivimos la época más dura, fueron los años en Buenos Aires. Eso fueron las épocas duras porque ahí te seguían, te controlaban el teléfono, no te podías fiar de nadie, en definitiva fue un periodo, pero de todas maneras no es que, digamos que no es que quedé traumatizada por una cosa semejante. Papá al final llegó a los 60 años y se jubiló y siempre me decía, yo me jubilo y me muero. Y 3 meses después que se jubiló se murió. Digamos que su vida la pasó en el sindicato y cuando lo dejó, se fue. En definitiva, no sé, yo viví esa época del sindicalismo en Gualeguaychú y en Buenos Aires con una cosa que ahora veo de afuera en Argentina y que en aquella época yo no viví. La época que, digamos, estaba la lucha de los sindicalistas y del gobierno, de los militares, yo no sentí tanto odio como siento ahora. Yo sentía lucha, sentía que cada uno trataba de imponer sus condiciones, pero yo el odio como lo estoy viendo ahora nunca. Es decir, a mí el sindicalismo no me enseñó el odio, me enseñó la lucha, la colaboración, la cooperación, la ayuda, pero no el odio no. Así que no sé, digamos que quisiera escuchar a los demás, cómo lo vivieron los demás, cómo vivieron en Gualeguaychú los que estaban también en compañía de mi padre, porque yo creo que todos fuimos a la escuela, todos nos pasó algo. Particularmente no tengo buenos recuerdos. Escuchaba y más o menos es lo que yo he vivido. Yo nací en el 50, soy un poco mayor, por ahí viví un poquito más algunas cositas de los golpes anteriores, pero bueno, lo que queremos resaltar es por ahí esa persecución que fue mucho más agresiva en el golpe del 76. Sí.
sí. Bueno, al respecto, sí, me acuerdo de la persecución. Por ahí cuando contabas de la parte brava del 70 y pico, yo me acuerdo que antes del golpe, que ya había fallecido Perón, el gobierno, qué sé yo, los grupos paramilitares, me acuerdo que habían tomado la federación y lo buscaban a tu viejo. Y no lo encontraron, pero asimismo balearon a varios. En ese tiempo no se contaban los muertos. No supimos cuántos muertos, porque en Rosario también habían hecho lo mismo. Sí, sí. Entraron con metralletas y balearon a todos los que estaban. Y en ese tiempo sería buscándolo a Zorila o como a tu viejo. A Zorrilla, sí. Claro. Por eso digo que fueron tiempos bravos. Sí. Yo me acuerdo que antes del golpe hubo una manifestación porque esa entrada de metralletas en manos, esos grupos de tareas que no sé si eran del lado del gobierno, de izquierda, nunca sabe uno, o se aprovechaba por ahí la puja que había entre Matarifes y frigoríficos, Pero no porque lo sé, a mí me decían, en aquella época me habían dicho que entraba mucho Lorenzo Miguel, la banda de Lorenzo Miguel. sí, puede ser, Yo pero me acuerdo que eso que vos decís es cierto, porque el golpe fue en el 76, pero eso pasó en octubre del 75, porque a mí me llamaron por teléfono y me dijeron que lo habían matado, yo me acuerdo de eso. Me dijeron, lo baleamos y lo tiramos en un zanjón, no lo esperes. sí, Así me yo me dijeron. acuerdo, yo me acuerdo de eso que a Ernesto le avisaron y pudo escaparse, Me pero avisaron y a mí me llamaron esa tarde, porque encontraron, sí, yo sé quién le pasó el número de teléfono de mi casa. Y me llamaron y me dijeron, a tu viejo no lo esperes, porque lo tiramos en un zanjón y lo baleamos. El bueno, problema es que esa noche no volvió, y no volvió el día siguiente, y no volvió por un periodo, no supe nada. Así que yo no sí, sabía si verdaderamente estaba muerto o se había ido. sí, qué situación para vos, claro. Yo me acuerdo que en ese momento eh, lo avalaron ¿cómo es? A Lesio Romero, y Lesio Romero se eternizó en ese lugar. Lesio Sí, Romero sí, 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 venía de Mar del Plata, sí, del frigorífico que era vecino de Mar del Plata ahí, sí, que, sí, sí. un frigorífico grande también. Bueno, la cuestión que nosotros me acuerdo que hicimos una manifestación, que yo iba por ser hijo de un sindicalista del Sindicato de la Carne, acompañamos esa movida y como 5.000 personas fue frente a la federación. Y me acuerdo que estaba en el Ministerio de Trabajo, estaba Rucauf, que uno Sí, se enconó con Rucauf porque, claro, avaló ese hecho tan, qué sé yo, sanguinario, porque fueron a sangre y fuego y tomaron la federación y sí, sí. tomaron el sindicato allá en Rosario y en todos los puntos que más o menos estaban fuertes, los tomaron. Lo Y bueno, tomaron eso porque lo... sabían perfectamente dónde tenían que ir. Sabían Sí, sí. perfectamente. Y bueno, esa manifestación se la hicimos al ministerio y frente a la federación. Me acuerdo yo ya no era chico, porque estamos hablando, yo No, soy de porque 5. yo tenía 20 años en Sí, esa sí. época, tenía 20 años. Yo Y me 25. acuerdo que papá me había siempre dicho, si me pasa algo que mate tú todas las agendas, tirá todos los números de teléfono que tenés y no veas a nadie. Sí, sí. Y bueno, Quemé eh, todo, que quedé sin un número de teléfono, me acuerdo. a nosotros nos pasó lo mismo, porque nosotros aterrados, porque también en los golpes de Estado anteriores habíamos perdido todo qué sé yo, una pequeña biblioteca que tenían
mi viejo, sí, esa también, la perdimos todas, todas la perdimos. porque había que tirar los libros, esconder No, fotos. digamos que fue peor, porque a mí prácticamente hicieron el allanamiento en la casa en Gualeguaychú, entraron los del ejército, ¿no? Sí, sí, Y, y ahí, ahí levantaron hasta los pisos, levantaron. sí, me imagino. Porque buscaban armas, nosotros no teníamos ni siquiera los cuchillos, lo único, los cuchillos que usaba Tarabini para hacer el asado cuando venía a casa. Entonces, si te acordás de Tachuela Tarabini, bueno, Sí, Tachuela, un Tachuela. gran cocinero de asador. Bueno, y él venía a hacer los asados y traía los cuchillos, pero los cuchillos eran de él, ¿viste? Otras armas nosotros nunca tuvimos, no teníamos ni siquiera los nada, pero bueno. Los libros, todos, tiraron todos, quemaron Sí. todo, pero nada. Por eso, en los golpes anteriores, yo por ahí lo viví un poco más, porque tengo 5 años más que vos. En los golpes anteriores, nosotros, muchachos jóvenes, habíamos comprado con grandes esfuerzos una escopetilla para cazar perdices, Ay, que, sí, que vivíamos en la chacra, íbamos para el arroyo del cura, y tuvimos que fondearla en un pozo negro, que la vinimos a sacar como a los 10 años, no servía más, junto con un montón de libros en unas bolsas. Me sí, acuerdo que en mi casa tiraron todas las fotos de Vita, las rompieron todas, todo, quedó nada, sí, no quedó sí, nada. A y nosotros, Ángel, nos quedan los recuerdos, ni siquiera las fotos nos quedan los recuerdos. sí, es cierto. En casa se perdieron todas las fotos de esa forma. Y bueno, y los libros de Rosa, creo que era el que Sí, leía mi los viejo. libros de yo tenía la colección de Pepe Rosa. Sí, sí. Y, Y bueno, y bueno, y eso se me todo, no quedó nada, no quedó nada. por supuesto, los planes quinquenal, todo eso que teníamos, la razón de mi vida, todo, No, no, todo eso. todo Pero lo- viste, qué sé yo, no sé. Eh, yo y bueno, todavía, te digo, yo sé que cuando después del 55, bueno, fue dura levantar la cabeza, pero después del 76 te digo que fue durísimo. sí, sí. Fue Bueno, dura. después del 76 lo que le pasó a tu viejo, bueno, mi viejo lo intervinieron ahí, el sindicato lo intervinieron por un tiempo, hicieron no sé, llevaron un contador Sí, y por mucho tiempo estuvieron investigando hasta que querían hallar algo y nunca hallaron nada porque él había trabajado también en el sindicato que estaba todo en orden, los libros. pero sí, Pero sí, bueno. pasaron meses hasta que los dejaron a la comisión que siguiera trabajando porque, claro, cumplían una función social, tenían la obra social, tenían la farmacia. Sí, sí, tenían la farmacia, tenían la clínica, todas las Sí, convenciones sí. con las mutuas, bueno. Sí, yo contaba por ahí que hasta tenían como una pequeña cooperativa que prestaba dinero a los afiliados para Sí, salud o por para algún salud, para acontecimiento. vacaciones, para colonia, para los chicos. Yo me Sí, acuerdo que intervinieron también la obra social donde primero estaba papá, Lispica, Instituto sí, esa fue otra, ¿eh? sí, sí, Porque ahí también lo intervinieron a Julio Villada, no sé, pobre que era buenísimo, qué hombre bueno fue ese ahí, de todo, ahí hicieron de todo, pero viste ahí mi opinión, que ahí estaban mal las tres A, sí, yo porque era también mucha entiendo. cosa de derecha, de extrema derecha. Yo entiendo que fue así. Eh, Por ejemplo, en esa parte que yo quería contar era de cómo le fue a mi viejo cuando el golpe del 76. Bueno, esa intervención que hubo, bueno, al tiempo los dejaron al frente, ahí a los que estaban, y, y siguen trabajando. Pero a mi viejo le contaba días anteriores a María Julia, lo hicieron ir, pero por meses y meses, todos los días a las 7 de la mañana, y como a las 9, a las 10, cuando le daba ganas, le decían, bueno, váyase. Lo entrevistaron al principio, los primeros meses, le hacían preguntas, lo presionaban, 2 o 3 horas en el regimiento, ¿no?, local.
Y luego le decían váyase. Al último tiempo lo hacían ir y que ya lo va a atender el jefe, y pasaba 3 horas, 4 ahí y lo largaban. Psicológicamente lo destruían, pobre. Pero bueno, mi viejo no tenía, por suerte, como tu viejo, nada que esconder. No, Pero bueno, fueron presiones que tuvieron. Siguieron en el sindicato tratando de atender dentro de sus limitaciones durante el golpe. Bueno, yo me pasaron. acuerdo, el golpe no, no fui, sí, no, no el golpe, cuando tenían paritarias, me acuerdo, Sí, que tenían que ir al Ministerio de Trabajo. Me acuerdo que papá me llamaba, ¿no? Y me decía, mira, no te preocupes, dice, porque no voy a volver. ¿Por qué no vas a volver? No, dice, porque te puedo llamar ahora, dice, porque antes de entrar me hicieron dejar el documento. Si yo no firmo, no me lo dan para salir. Y si salgo sin documento, me detienen. Así sí, que dice, me voy a quedar acá adentro. Y hasta que no resolvamos, dice, no salgo. Ay, Dios querido. Y yo decía, bueno, y yo miraba la televisión y no decían nada en la televisión. No claro, me sí, decían nada, siguen las paritarias. Yo decía, pero este está hasta adentro, hace 2 días que está ahí adentro. Hace dos días, sí, y viste, hasta que no, los querían hacer aflojar por la fuerza. Y le decía, bueno, si quiere irse, váyase, pero sale sin documento de identidad. Y si sale sin documento de identidad, estaba la federal afuera. y sí, Y entonces, viste, volví a casa con la barba, con toda crecida. Yo decía, Dios, pero podemos seguir adelante así. Y me dice, mirá, y dice, sí, ellos tienen la sartén por el mango, así que, sí, y sí. así. Y Pero bueno, te mataban, no es que te ponían una pistola, pero te decía, bueno, mire, si no firme, salga, pero el documento no se lo damos. Y la Policía Federal está allá afuera.